Les voy a mostrar lo que ya hice antes del vivo, porque obviamente si hiciéramos todo, lleva mucho tiempo, se hace largo. Por un lado, en Lives, este es mi usuario de GitHub, este repositorio público Lives, en el raíz ahora tiene dos directorios. Este Live 1 tiene un proyecto de Spring en Java, que lo hicimos en unos lives anteriores, lo empezamos en uno y después lo continuamos. No está terminado, ni es un lugar para ir a aprender cómo hacer las cosas, porque de hecho es más un proof of concept o una demostración de lo que se puede hacer, entonces hay mucho código abreviado que no está de hecho de la mejor manera, pero sí con las limitaciones de un vivo, ¿no? Y en Hashtable van a tener por ahora solamente lo que ya subí y en general en este repositorio va a subir todas las cosas de los vivos, así que con el tiempo pueden encontrarse más cosas ahí. Así que bueno, vamos a hacer una implementación de Hashtable en JavaScript. En el repositorio Lives creé un directorio Hashtable. Después, bueno, estas carpetas o directorios no nos importan ahora. Son creados por el mismo NPM. Creé un directorio source, o SRC mejor dicho, para guardar nuestro código fuente. Un directorio test para escribir nuestros tests. Un gitignore adecuado para npm. Bueno, la configuración de test y la configuración del proyecto npm. Vamos a empezar pidiendo rápidamente. Básicamente el nombre del proyecto, la versión, la descripción, una implementación de un hash table. Le tenía que haber puesto simple porque va a ser simple. El JavaScript principal de la aplicación. Le iba a poner el Webpack, pero me pareció innecesario ahora. Lo podemos poner en algún otro momento. Jest tiene el script para ejecutar los tests y acá está la Jest como dependencia. El Jest config, bueno, me lo creó el propio Jest. No vamos a ir a través de esto. Le hice algo bastante default. Y por ahora hice una cosa muy ultra sencilla que es solamente una función main que devuelve un string y un test que comprueba eso. Y de hecho acá lo corrí, así que pueden ver que esto funcionó. Lo que vamos a llegar a hacer es implementar una versión básica de un hash table. No le vamos a implementar que autorregule el tamaño del table interno. También si es a eso a lo que te referís. Si vamos a explicar la lógica de cómo sería eso o cuál es la idea detrás de eso, pero no lo vamos a llegar a implementar. Pero sí vamos a hacer un hash table que medianamente funcione, que podría ser un hash table para un caso particular, en donde con un tamaño fijo de tabla interna puede funcionar. Hacemos de cuenta que lo estamos haciendo para usar en un solo lugar, ¿no? No sería un hash table para exportarlo en una biblioteca. Lo que podemos hacer incluso es, y de hecho no lo había decidido si usar una clase o no, vamos a probar con una clase. Vamos a ponerle hash table a la clase, le vamos a poner un constructor, no necesitamos pasarle ningún parámetro, pero sí lo que vamos a aprovechar acá es para definir una tabla, que va a ser el hash table. Después vamos a explicar eso. Mejor primero a definir la interfaz que vamos a exponer. Un hash table tendría que tener dos operaciones como primordiales, ¿no? Bueno, perdón, y me olvidé de hacer una introducción breve a qué es un hash table, ¿no? Un hash table es una estructura de datos que nos permite guardar pares clave-valor y que nos permite accederlos en promedio en tiempo constante, es decir, big O de uno en promedio y nos permite guardar muchos datos en forma medianamente eficiente en memoria. ¿Por qué digo esto? Tenemos una estructura de datos en la mayoría de los lenguajes, que es el array, que tiene un acceso O de uno. De hecho, acá yo estoy definiendo un array en JavaScript, ¿no? Y cuando nosotros accedamos eventualmente a ese array, si yo tengo un array y pongo esto y le asigno un valor, por ejemplo, este acceso es constante, tiempo constante, porque el array de memoria está todo contiguo, entonces llegar a una posición del array no requiere una búsqueda ni nada parecido. Se calcula una cantidad de bytes y se llega a la posición correcta. Después puede haber detalles de implementación del array en JavaScript versus otros lenguajes, pero la exposición, porque el concepto de array, que es independiente de los lenguajes, es eso, es una estructura que siempre está contigua. Y entonces, ¿por qué hacemos un hash table si el array nos da siempre acceso constante y vamos a hacer una estructura de datos que nos da en promedio acceso constante, pero no siempre, a veces puede ser un poco más lento, es porque, bueno, si yo uso un array y quiero indexar ese array con un entero como clave, pero las claves pueden venir con cualquier valor. Por ejemplo, puede venir una clave 4 como puse acá, o puede ser que también me venga, no sé, este número de clave. Entonces, de hecho, en JavaScript, si yo hago esto, este array se va a extender para tener todas las posiciones anteriores a este número que acabo de escribir acá, y esto va a consumir un montón de memoria. Lo que vamos a lograr con un hash table es que eso no pase. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Vamos a usar de fondo un array de todas maneras y entonces de ahí vamos a sacar en promedio un acceso constante, pero no lo vamos a usar como un array directamente. Ahora vamos a hacerle algunas cosas en el medio y entonces ahí vamos a ganar en el uso eficiente de la memoria. Quiero escribir dos métodos públicos
que no tenemos la posibilidad de escribir métodos públicos o privados en JavaScript en esta sintaxis que tiene de clases, pero le vamos a poner un guión bajo, que no sé si eso es convencional en JavaScript, creo que en Python lo hacen así, pero nosotros lo vamos a hacer para distinguir. Entonces, bueno, por ahora tenemos una clase declarada. Hicimos esto que realmente ahora no me importa, y sí estamos exponiendo acá dos métodos, un put y un get. Es decir, quiero un método put para que yo pueda poner un par clave valor y entonces le voy a pasar una clave y le voy a pasar un valor. Y quiero un método para recuperar el valor a partir de un key, que es el get key. Entonces vamos a empezar simplemente encapsulando el array dentro de esta clase, que no es lo que queremos hacer finalmente. Podría ser esto, y podría ser acá this table de key. Y ahora vamos a aprovechar para hablar un poquito de la key value, y ahí está. Entonces, yo podría hacer esto. Estoy dándole cierta funcionalidad al put y al get, pero la verdad es que no es lo que realmente vamos a hacer por esto que hablé antes, ¿no? Porque esto, en definitiva, esta clase sería un array metido dentro de una clase, ¿no? Una clase que se comporta idénticamente como un array. Pero lo que sí podemos hacer, un test case, a poner tenemos que exportar y entonces acá debería poder hacer un const hash table. Esto era así también. Si de pronto empiezo a escribir Java, no se espanten, me avisan, me dicen, Leandro, no escriba Java, y entonces no escribo más Java, porque a veces me pongo con que quiero un orden específico de las cosas. Bueno, voy a definir una constante value, que lo vamos a hacer tipo un string, que acá los tipos, bueno, JavaScript me importa mucho. Vamos a crear el hash table, vamos a hacer un put y hash table get, para hacerlo bien, como debe ser un test. Le vamos a poner también la key acá. Bueno, sería puesto 4, 5, eso no importa. Ahí, key. Entonces vamos a testear el get y esto tiene que ser value. Definí una constante key, 5, una constante value que es un string. Entonces creé mi hash table, hago un put de esa key value y después confirmo una expectation que es que si yo hago un get de la key, lo que me devuelve es value. Disculpen este exabrupto que tuvimos, pero ahora tenemos andando nuestro test. Repaso de lo que estamos haciendo. Bueno, estamos importando la clase con este require. Esta sintaxis no me gusta, la odio, pero bueno, la próxima vez no voy a caer en esto de usar esta sintaxis. La voy a tener lista de antemano. La otra, la que más me gusta. Pero bueno, hay que configurar bien el proyecto, evidentemente. Tenemos un test que crea, que va a utilizar una key y un value. Esto lo hacemos para poder escribir el value acá y que sea el mismo value acá. Obviamente que si yo después quiero cambiar el value, no tengo que escribirlo en varios lugares, ¿no? Básicamente por eso estamos escribiendo esto como constantes por afuera. Esto es una buena práctica, no escribir acá un string y repetir el string acá para validar que es el mismo, sino usar efectivamente el mismo en la comparación. Después, bueno, creamos nuestra clase hashTable, hacemos un put de esa clave con ese valor y luego confirmamos la expectation de que cuando pedimos esa clave nos da ese valor y el test está pasando, quiere decir que esto funciona. Ahora, volviendo al código original, lo que nosotros tenemos acá no es un hash table realmente, sino es solamente un array hecho en una pequeña clase de JavaScript y que por debajo está usando un array directo. Si yo, como les dije antes, si usamos una key muy grande, no vamos a usar la memoria eficientemente. ¿Cómo empezamos a resolver este problema y cómo empezamos a hacer que esto se transforme en un hash table? Lo primero que vamos a hacer es definir internamente, además de nuestro array, porque vamos a usar un array debajo para nuestro hash table, vamos a definir un tamaño interno de tabla, un tamaño límite. Le vamos a poner 1000 arbitrariamente ahora, ¿no? Acá vamos a crear un array de ese tamaño, ¿no? Este era el size, sí. En vez de crear un array, como había hecho recién, que está vacío en JavaScript y que después JavaScript me lo extiende, qué sé yo, quiero crear un array ya de ese tamaño, porque ahora este array nunca va a contener más de 1000 posiciones. Y entonces, como sé que eso es constante, para la implementación que vamos a hacer en esta segunda etapa, puedo crear el array así inicialmente y eso va a ser un poco más eficiente porque si no, eventualmente JavaScript tiene que ir extendiendo el array a medida que yo le empiezo a pedir que ponga algo en una posición, por ejemplo en la 10 o en la 100 o en la 500, ahí el tipo lo extiende. Para esa extensión pierde un poco de tiempo. Entonces de esta manera no tendríamos eso porque ya sabemos, sobre todo porque obviamente porque sabemos y hemos definido que ahora el tamaño va a ser este size. Pero ¿qué pasa? Ahora obviamente si yo agrego un test que se llame put 5000 y entonces vamos a hacer una key 5000, bueno,
Acá vamos a tener un tema. Esto va a andar porque es JavaScript, pero en muchos lenguajes esto directamente no funcionaría. Igual lo voy a correr para estar seguro. No, falló porque está mala sintaxis. Me comí el this. Esta es la costumbre de Java. En Java no hace falta escribir el this todo el tiempo. Por si alguien no conoce de sintaxis de orientación a objetos en JavaScript, todos los atributos de clase, los atributos de la instancia, mejor dicho, tienen que ser referenciados con this todo el tiempo. En Java no hace falta. Una vez que yo defino los atributos de una clase, que los defino por fuera de otra manera, con otra sintaxis en Java, luego, si yo escribo table sin el this, mientras no existe una variable que se llame table que eclipse al atributo, queda claro que ese table es el table atributo. Pero en JavaScript esto no pasa, sobre todo porque JavaScript no es realmente orientado a objetos y todo esto es lo que le llaman syntactic sugar, y además porque no tiene una sintaxis para definir de antemano propiedades del objeto, de la clase. En este caso sí tengo que usar this todo el tiempo y me lo había comido, entonces me decía que this no estaba definido, así que vamos a volver a ejecutar. Entonces dijimos que hacemos el array fijo y como les había dicho, va a funcionar porque por más que yo creé un array de tamaño 1000, cuando se hace el put, y acá viene un 5000, en JavaScript funciona y JavaScript me extiende el array automáticamente. Muchos lenguajes no van a hacer eso con un array. No lo van a extender automáticamente o directamente no se va a poder extender el array. Por ejemplo, en Java, una vez que yo creo un array, cuando lo creo le tengo que decir qué tamaño tiene y no se puede cambiar. No lo puedo ni achicar ni agrandar. Sí puedo crear otro array, copiar el contenido y si creo un array más grande o más chico, para si quisiera cambiar el tamaño, pero sí o sí tengo que hacer otro array y mover la información. Pero idealmente este test hubiera estado bueno que falle. Es más, lo podemos hacer fallar intencionalmente, ¿no? Podemos preguntar que si la key es mayor que size, mayor o igual, de hecho, ya 1000 no sería una posición válida porque el array se indexa desde cero. Podemos hacer un throw, ¿no? Vamos a simular el comportamiento de Java, por ejemplo. Vamos a escribir casi el mismo mensaje que nos tiraría Java, la excepción que nos tiraría Java, ¿no? Y vamos a volver a correr el código. Hubiera estado bueno que no haga falta hacer esto, pero lo hago para mostrar qué era lo que hubiese pasado en otro lenguaje. No lo vamos a dejar esto. Esto es importante. Yo no quiero escribir efectivamente más de 1000 ítems en este array. Obviamente tengo que escribir más código, pero no es el que estaba escribiendo. Vamos a utilizar una función, módulo específicamente. La función módulo es el resto de la división. Entonces vamos a acceder a la key en vez de al hash table. En vez de acceder con la key directamente, lo vamos a acceder con this size, módulo size. Esta función, para todo key entero, me va a dar el resto de la división de ese entero por 1000. Los valores posibles de esa función, de esta operación, para valores de key desde 0 en adelante, desde 0 hasta 999 me va a dar 900, me va a dar ese valor, ¿no? 0, 1, 2, 3, 999. 1000 me va a dar 0, 1001 me va a dar 1, 1002 me va a dar 2, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nunca me va a dar un valor mayor a 999, me va a dar, me va a dar todos los valores hasta 999 y si sigo pasando en una key, la siguiente key me va a dar de vuelta 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Al poner la función módulo, ahora sí no hay chance de que yo intente acceder a ese table más allá de su tamaño, ¿no? Y obviamente lo hice a partir del tamaño. Y voy a hacer esto obviamente en los dos métodos. Y esto ahora lo vamos a ejecutar y va a funcionar. Pero vamos a ver que tiene unas consecuencias y vamos a hablar de dos cosas más. Vamos a ir al código que utiliza este hash table. Lo primero que es importante aclarar es, yo estoy intencionalmente utilizando una clave numérica, pero la verdad es que cuando creamos un hash table no ponemos esa restricción bajo ningún punto de vista, porque si no estoy haciendo una estructura de datos que me guarda clave valor, pero para una clave solamente numérica, y eso no es lo que quiero. Yo quiero que la clave pueda ser, por ejemplo, un string también, o puede ser algún otro objeto si estoy en un lenguaje Java, por ejemplo. ¿Qué pasa? Ya no tengo un entero. Cuando se implementa un hash table de verdad que sirva para múltiples propósitos, una de las cosas que hay que hacer es convertir la clave que viene de afuera, que supongamos que decimos que es un string, en un entero. Y para ese proceso se hace lo que se llama hashing. Y se utiliza una función hashing que recibe un string y devuelve un número entero. Idealmente, para cada string distinto devolvería un entero distinto. Por supuesto, es imposible programar eso para string ilimitado, incluso para un string medianamente grande, porque los enteros mismos pueden ser de 32 bits, de 64 bits, pero tenemos un límite y lo alcanzaríamos rápidamente con strings distintos de un largo determinado. En la práctica,
esa función de hashing que ya va a convertir nuestra key real a un entero va a tener lo que llamamos colisiones, que para dos valores de la entrada voy a tener el mismo valor de salida. De hecho, las colisiones las vemos en esto que estamos viendo recién, el concepto de colisión, ¿no? Que es lo que alguien me estaba también, Mauro creo que me estaba avisando, que bueno, no es que me lo había comido, sino que todavía no habíamos llegado a esa parte. ¿Qué pasa? La función módulo tiene colisiones justamente porque a partir de que yo le ingreso el valor del segundo operando, es decir, el que está después del por ciento, ¿no? De este, yo ya vuelvo a cero, que es el valor que me daba al principio, ¿no? O sea, para cero es cero, y para 1000 es cero, y para 2000, para 3000, para 4000 y para todos los múltiplos de 1000 va a ser cero. Y para todos los que terminen en uno, no para uno, 1001, 2001, 3001, 4001, va a ser uno. Quiere decir que yo puedo usar dos keys para guardar un valor, pero las dos apuntan a la misma posición en la tabla. Entonces, ¿qué va a pasar? Y lo vamos a testear. Vamos a hacer put 0 and, vamos a ponerle 1 y 1001, ¿no? Para hacerlo un poco más lindo. Value 1 y value 2. Entonces vamos a poner la key 1 y value 1 y vamos a escribir la key 2 y value 2 y luego vamos a pedir la key 1 y vamos a ver si es igual a value 1, ¿no? Entonces, en nuestro hash table vamos a querer escribir dos valores distintos para las key 1 y 1001 y luego vamos a ver si cuando pido la key 1 me devuelve el valor 1 para hacerlo completo. Puedo preguntar que la key 2 sea el value 2. Entonces vamos a ejecutar esto y nos falló. Nos falló este test porque cuando pido la key 1 ya me está fallando porque en realidad la escritura de la key 2 internamente cayó en la misma posición, ¿no? Es lo que dijimos recién. El módulo de 1001 sobre 1000 me da 1 y el de 1 sobre 1000 me da 1. Entonces en el array escriben en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hasta acá? Yo hice mi hash table, que todavía no está terminado, más eficiente porque no usa tanta memoria, pero por otro lado no funciona. Volviendo un segundo a lo que dije antes del hashing de string, no lo vamos a hacer para no perder tiempo en eso ahora. Estaría bueno hacerlo para ver cómo se hace ese hashing, pero lo otro interesante es que ese hashing también es imperfecta, esa función de hash, y va a tener colisiones. Entonces hay que manejar las colisiones. De todas maneras, yo ya tengo colisiones en este código que escribí y las tenemos que manejar. Gracias, Mauro, por lo del control flechita. Pero ¿en qué se diferencia con crear un objeto con clave y valor? Bueno, un hash table tiene una serie de propiedades que el objeto clave-valor en JavaScript puede o no cumplir. Yo no lo sé porque depende de la implementación que haya de JavaScript. Si el estándar de JavaScript dice que cuando alguien implementa el lenguaje en el objeto tiene que hacer determinadas cosas, por ejemplo, tener un acceso O1, average, ¿no? Promedio, y a un uso eficiente de la memoria de determinadas formas que sea coincidente con el hash table, entonces sería lo mismo. La verdad es que no lo sé, pero creo que no es así. Creo que no es exactamente igual que un hash table en cuanto al resultado de performance que tendrías. De todas maneras, puede ser, supongamos que un objeto sea equivalente en JavaScript. Nosotros lo estamos implementando en JavaScript porque es una excusa. Lo podríamos implementar en cualquier otro lenguaje. Y no en todos los lenguajes tenés una estructura que funcione igual que un hash code. No sé si en JavaScript es el caso del objeto usado como clave valor, pero te puedo decir que en otros lenguajes directamente no lo tenés. Dicho esto, ya vimos que estamos pisando los valores. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener que evitar pisar los valores. En vez de guardar en la tabla un valor cuando me dan un valor, lo que puedo hacer es poner una lista de valores en cada posición, ¿no? En vez de poner el valor solo. Voy a extraer esto, le vamos a poner index. Entonces vamos a calcular este índice afuera en una constante, porque lo vamos a usar en más de un lugar. Y lo primero que vamos a preguntar es si esto está undefined. Si eso está undefined, le voy a poner un array más ahí en esa posición. Entonces, cuando me hagan un put para una key y yo calcule el índice que es este número que, porque tengo un 1000 acá, va a estar entre 0 y 999. En ese lugar, si no existía ya, solamente si no había nada, si estaba undefined, voy a poner un array. Entonces ya tengo disponible la lista. El segundo paso sería guardar el objeto en esa lista. Entonces lo que puedo hacer es, esto va a apuntar sí o sí a un array, que puede no estar vacío. Si recién lo acabo de poner está vacío, pero si ya le había insertado valores ahí no va a estar vacío. Entonces lo que voy a hacer es
usar el método push y le vamos a insertar el valor, pero no le vamos a insertar el valor suelto porque si no después no lo vamos a poder recuperar. Vamos a crear un objeto al vuelo, que una de las cosas prácticas de JavaScript es esto. Podemos crear un objeto y poner key, value, value. Entonces creamos un objeto con las propiedades key y value y le guardamos el key value que nos pasaron literalmente. Ahora estamos guardando cuando hacen un put en un objeto en una lista. ¿Cuál es la ventaja? Que yo ya sé que en nuestro test, cuando nosotros hacemos estos dos put, porque lo hemos visto, acá en el error del test lo podemos ver, ¿no? Que dice que recibimos value 2 cuando esperamos value 1, pero le habíamos pedido la key 1 y la key 1 estaba guardada con value 1. Claramente el put de la key 2 pisó el valor, ¿no? Y esto estaba claro. Entonces ahora esto ya no va a pasar, porque cuando venga el put key 2 value 2, va a venir a la misma posición de la tabla, del hash table, que se llama bucket en un hash table. Cada posición de mi tabla interna de un hash table se llama bucket, que es como si fuera un balde, un cubo. Y se llama bucket porque la idea es dar la sensación de que no es un lugar para poner solamente una cosa, sino muchas. Y entonces ahora estamos poniendo muchas porque tenemos un array en el bucket, ¿no? Este index va a terminar apuntando a un bucket y la segunda vez vamos a estar haciendo un append en el array con este push del segundo elemento, ¿no? A continuación en el array. Entonces ahora ya no se va a perder el anterior. Pero tengo que modificar mi método get porque tal como está, lo que va a hacer es devolverme un bucket, porque ahora yo en las posiciones de table tengo buckets. No tengo necesariamente el elemento que yo quiero. Puede ser que ese bucket tenga un solo elemento y ese sea el elemento que quiero, pero no puedo saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si hubo colisiones y se guardaron dos elementos con dos keys distintas, pero que caen en la misma posición, entonces van al mismo bucket. Lo que tenemos que hacer es, podemos ponerle un shortcut, que a mí me gusta hacerlo, también podemos decir, llamarle guard clause, ¿no? Podemos arrancar nuestro método con esto. Bueno, vamos a usar de vuelta el index porque lo vamos a usar en más de un lugar y podríamos devolver undefined directamente si no hay un bucket. ¿Por qué? Porque si no hay un bucket en esa posición, perdón, si no hay un array en el bucket, ¿no? Si no está inicializado, quiere decir que nunca pasé por esta línea. Y si nunca pasé por esta línea, claramente nunca hubo un put para esa clave. Entonces no necesito trabajar más si no hay nada, y de hecho no podría hacer nada, digamos, porque de última tampoco tengo un array donde buscar lo que quiero buscar, ¿no? Lo primero que hago es devolver undefined si no hay bucket. Quiere decir que listo, ese elemento no está en nuestro hash table. No hay un valor para esa clave. ¿Ok? Y después vamos a escribir un método que se llame lookup, que busque una key. Y lo que vamos a hacer es pasarle vamos a llamarle bucket, nuestro bucket y la key que buscamos. Entonces, me pasan un bucket, que es un array de elementos, de los elementos que guardé acá. Entonces, acá lo que voy a tener que hacer es un for. Entonces, este for me va a ir dando todos los ítems de ahí adentro. Entonces, yo voy a decir si item key es igual a aquí, ¿no? Es decir, una vez que me llegué a un bucket buscando un elemento, en un bucket que tenga elementos, porque si se creó, el bucket seguro tiene al menos un elemento, si no, no habría array en el bucket, ¿no? Bueno, ahora tengo que buscar cuál es, porque eh, el elemento de la key 1, de la key 1001, de las 2001, 3001, 4001, 5000, etcétera, todos van a haber caído en este mismo bucket. Y si yo hice esos insert, esos put, perdón, en ese array voy a tener unos cuantos elementos, ¿no? Y yo tengo que devolver el de la key que me dieron. Yo sé que están todos juntos porque tengo colisiones, pero hay uno que es el que corresponde a la key. Entonces, básicamente, voy uno por uno y le pregunto si su key es la key que estoy buscando. Cuando eso pase, puedo devolver directamente este item value, porque ese es el que estaba buscando. Si acá tengo que poner un return, porque si no está, básicamente me están preguntando por una key que no tiene valor en nuestro hash table. Nadie la usó. Entonces lo único que tengo que decir es que está undefined. Es lo mismo que este undefined de acá, ¿no? Y bueno, entonces ahora que tenemos nuestra función de lookup, que la separé para que no se me haga tan grande el método de arriba, pero podría haberlo escrito todo junto también. Puedo cambiar esto, por una llamada, acá tengo que poner this, esto me lo olvido siempre, lookup, y le voy a pasar el bucket, que es esto, de acá, y key, ¿no? Bueno, y esto, si
Si más o menos escribí todo bien, esto debería funcionar. Bien, pasaron todos los tests. ¿Y por qué es importante? Porque ahora está funcionando el test que pone un objeto en 1, un objeto en 1001, o sea, valores distintos en esos dos, los pone y los recupera y chequea que los valores correspondan a key value que puso y ahora sí le da. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ahora, cuando inserto 1001 y cuando inserto 1, guarda los dos valores y devuelve el correcto, ¿no? No solo guarda, sino que además devuelve correctamente. Es decir, que repasemos la función put, calcula un índice que nos va a dar el bucket de nuestro hash table, de nuestra tabla interna. En ese lugar lo que voy a hacer es ir a ver si existe si está en undefined, en ese caso quiere decir que nunca se inicializó, no se usó todavía este bucket, y en ese caso lo inicializo con un array vacío, y luego, acto seguido, esto solamente va a pasar si estaba vacío, pero si en un bucket en el que ya había algún objeto, bueno, esta es solamente una colisión más que va a agregar un objeto. Entonces luego agarro el bucket, que es un array, y le hago un push de un objeto key value y guardo la key y el value. Luego, cuando alguien me pide una key puntual, vuelvo a calcular el bucket. Esto me va a dar una posición entre 0 y 999. De vuelta, si el bucket, si esa posición está undefined, si no hay array en ese bucket, ya sé que no hay nada, entonces puedo devolver un undefined. Y si no, si eso no ocurre, porque este return corta la ejecución, por supuesto, entonces nunca llegaría a la línea 20. En el caso contrario, sí llamo al lookup y le paso mi bucket y mi key. Cuando dije que este método, además de privado, podría ser estático, es porque yo le estoy pasando un bucket y un key, eso es lo único que usa acá adentro. Fíjense que acá adentro no hay this punto. Entonces este método podría haber sido estático. Este lookup, ¿qué hace? Agarra ese array que es nuestro bucket, itera elemento por elemento y recuerden que los elementos no son los valores, sino es ese objeto con key value, con property key y property value. Entonces a la propiedad key o al atributo key de ese objeto le pregunta si es la key que estoy buscando y si es así, devuelve el value de ese paquetito, ¿no? Estoy usando esto a modo de empaquetamiento de esa información. Bueno, y este hash table ahora ya es un hash table bastante más digno que el que hicimos al principio. Uy, le pegué al celular. Podemos hacer una explicación del código completa, de cómo quedó nuestra clase. Primero que nada, un hash table es una estructura de datos que tiene que tener en su implementación dos características principales, diría yo, espero que no se me escape ninguna más, pero tiene que tener acceso constante a los datos en promedio, es decir, no siempre, pero a veces o en promedio, debería, cada vez que pido una clave, obtener el valor en acceso constante. El acceso constante en cualquier lenguaje de programación lo tenemos usando un array, pero además el hash table tiene que tener un uso eficiente de la memoria y ya hemos visto que si yo utilizo un array directamente, y la clave, pensemos solamente en claves numéricas para simplificar toda la explicación. Si quieren utilizar claves con números muy grandes, el array tiene que ser así de grande. Por ejemplo, si van a usar claves como 100.000, 100.001, 100.002, 100.003, el array tiene que tener por lo menos 100.004 posiciones. A pesar de que solamente voy a usar 4, si uso esas que dije, 100.001, 2, 3 y 4, necesito tener toda la memoria usada adelante para nada, porque no la voy a estar usando, pero sí la voy a estar ocupando. Entonces, un array no haría un uso eficiente de la memoria, pero sí todo el tiempo, el 100% del tiempo me daría acceso constante. El hash table me tiene que dar promedio, acceso constante y uso eficiente de la memoria. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, utilizamos un array internamente, pero limitamos el tamaño del array a un número arbitrario. En un hash table genérico que sirva para más o menos cualquier uso, este tamaño debería ser dinámico. Es decir, se puede arrancar con un número chico y llevar la cuenta de cuántos elementos hay, y a medida que se van haciendo puts y que se empiezan a meter muchos elementos, hacer alguna cuenta de estimación de porcentual cuando la cantidad de elementos se acerca a un 80%, por decir algo, del tamaño, se cambia el tamaño del hash table interno a un tamaño mayor. Y así va creciendo y puede ir reduciéndose también. No lo hicimos, obviamente, porque eso lleva mucho tiempo. Lo podemos tratar de hacer en otra sesión, pero hoy lo arrancamos de cero y definitivamente no hubiésemos llegado. Entonces, nuestro hash table en ese sentido es limitado, y si nosotros lo fuéramos a usar sabiendo que 1000 es un tamaño razonable para los datos que vamos
con lo cual lo vamos a utilizar, estaría bien. O lo deberíamos ajustar de última, pero no sería multipropósito, sería un hash table específico para esos usos, o podríamos recibir el tamaño en la construcción y que el que construye el hashet defina ese valor interno para que sirva para lo que lo va a usar, pero no importa. Lo que queremos hoy es aprender qué es un hash table, entonces salteamos esa parte, la menciono para que también sepamos que está. Ahora, de vuelta, volviendo al tamaño, al ejemplo de tamaño constante, tomamos un array de tamaño constante y cuando alguien pone un clave valor, lo que hacemos es primero utilizar la función módulo, y acá respondo al que me había preguntado qué era el porciento. La función módulo es el resto de la división entera. Por ejemplo, 3 módulo de 2 me va a dar 1, porque si yo divido en forma entera 3 sobre 2, yo puedo poner un 1 y ya después tendría decimales, entonces me queda resto 1, ¿no? Si se acuerdan cómo es la división cuando la aprendimos en la escuela. Entonces, lo que me da esto, lo que me da key por ciento size, es el módulo de la división del valor que tenga aquí dividido size, que va a ser 1000. Eso lo mostramos acá, esperen que lo ponemos acá. Acá hicimos la ejecución de todos los de módulos, lo podemos ver acá, ¿no? Hacemos un for y hacemos i por 100.000. Entonces fíjense que para 0 es 0, para 1 es 1 y así para todos los primeros valores hasta el 999 es directamente el valor. Para 1000 es de vuelta 0, 1001 es 1 y eso se repite. Entonces, si yo sigo probando con keys, sigo incrementando enteros, cada 1000 enteros el módulo me va a dar los valores entre 0 y 999 y después con los 1000 siguientes se va a volver a repetir. Entonces, ¿qué pasa? Nunca eso me va a devolver, por ejemplo, un valor mayor a 999, ni, bueno, ni menor a 0, pero eso es más obvio. Entonces, ¿qué gano con eso? Lo que gano es que yo limito el acceso a todos valores posibles dentro de los 1000 que yo quiero dentro de mi array. Pero por supuesto, eso también tiene una consecuencia, que es que cuando, y lo podemos ver en el test, cuando alguien va a usar para hacer un put una key que es el valor 1 y otra key que es el valor 1001, las dos van a caer en la misma posición de la tabla. Entonces, cuando caen en la misma posición de la tabla, lo que yo estoy haciendo ahora, como pueden caer potencialmente en la misma posición de la tabla, cuando yo voy a guardar en la tabla algo, no guardo el elemento, sino que me aseguro de que haya un array en esa posición, en ese bucket, y entonces en ese array hago un push de el de aquí y el valor que me dieron. Entonces, si en un bucket caen varios elementos, no importa, hay lugar para todos porque es un array. Cuando me piden la clave, obviamente vuelvo a calcular el índice siempre con la misma función, porque tengo que ir al mismo bucket a buscar un elemento a partir de una clave. O sea, cuando me dan una clave lo pongo en un bucket y cuando me dan la misma clave tengo que ir a buscar al mismo bucket, si no, no lo voy a encontrar. Y en ese bucket, bueno, si no hay bucket, si no hay array, directamente ya sé que no va a estar el elemento con aquí que busco, pero si sí hay un array en ese lugar, uso este pedacito de código que pusimos acá separado en la función, en el método lookup, le paso el bucket y la key y básicamente recorre los elementos del bucket y le va preguntando si key es la key que estoy buscando. Por eso acá guardé key y value, no guardé solo el value porque si no, no podría hacer esta búsqueda a posteriori por key. Y si lo encuentro, devuelvo el valor, perdón, y si no lo encuentro, devuelvo undefined. Entonces, ¿qué pasa? Acá ya podemos ver entre las líneas 15 y la 30 que el acceso no es O1 siempre. Va a ser O1 si hay un solo elemento en esa posición, o si no hay ninguno, me va a devolver inmediatamente que no hay. Pero si hubo colisiones y en el mismo bucket hay 2, 3 o 4 elementos, voy a tener una búsqueda por esa cantidad de elementos. Entonces, en Big O Notation, podemos decir que en promedio el acceso es constante, es 1, pero realmente voy a tener casos de donde va a ser m, si decimos que m arbitrariamente es la posible cantidad de elementos repetidos que haya en un bucket. No n, que es la cantidad total de elementos, porque tampoco consideraría que típicamente voy a tener 100% de colisiones, ¿no? Pero el worst case de un hash table es n,
¿Por qué? Porque el worst case de un hash table es un hash table en donde tengo un solo bucket y todos los elementos que me van dando los pongo en el mismo bucket. Entonces, cuando me piden un elemento, cualquiera, yo tengo una sola lista y esa lista la voy a recorrer para poder encontrar el elemento. Entonces, la velocidad de acceso en Big O Notation, en ese caso sería n, la cantidad de elementos que tengo dentro del hash table. Por supuesto, ese es un caso extremo que si un hash table está implementado así directamente no sirve para nada, ¿no? El hash table lo que va a hacer es tratar de que las colisiones no sean muchas para el set de datos que tenemos, ¿no? Y eso lo va a hacer, se puede hacer de dos maneras, o porque yo especializo el hash table, perdón, lo especializo para usarlo para un caso en particular, o porque es más complejo que el que hicimos y tiene código para autorregularse y tratar de mantener un uso eficiente de la memoria a la vez que un acceso rápido, es decir, un acceso en promedio constante. De vuelta, estamos usando claves numéricas por simplicidad también. En realidad, no que en un hash table idealmente no va a tener esa restricción, pero si yo quiero usar claves como strings, por ejemplo, necesito convertir esa clave en un número para poder eventualmente acceder a mi tabla. Entonces tendría que usar una función más de hashing, que bueno, por ahí la podemos hacer en un ratito, ahora vemos. Por simplificación, estamos usando keys numéricas, ¿no? Pero sería interesante, es más, vamos a hacerlo, porque creo que no sería tanto trabajo. Por lo menos para hacerlo específicamente para string, ¿no? Supongamos que yo quiero que ahora mi key soporte también strings. Tal como está, no va a funcionar. En JavaScript podría pasar un string, no necesito hacer cambios. Si lo hubiera implementado en un lenguaje tipado, tendría que hacerle cambios mínimamente para poder pasar un string. Pero bueno, JavaScript no necesito hacer eso, pero lo que sí va a pasar es que ya esto no me va a funcionar porque no va a tener sentido el intento de módulo de un string, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer en ese caso es utilizar una función de hash que me convierta cualquier string de entrada en un entero de salida. Idealmente, esa función de hashing debería ser perfecta, es decir, por cada string posible, por cada cadena de texto posible en la entrada, me debería devolver un entero distinto en la salida. Pero también eso es bastante difícil de hacerlo. Entonces, en la práctica tampoco se hace. ¿Qué se hace? Se hace una función imperfecta de hashing que me va a convertir cualquier string que le pase en un entero. Lo que me va a asegurar es que si le paso dos veces el mismo string, siempre me va a dar el mismo entero, pero sí va a poder pasar que le pueda pasar strings distintos y que me dé el mismo valor entero, es decir, que tenga colisiones. Lo mismo que nos está pasando con el módulo, básicamente, ¿no? La función módulo es una función de hash, si querés, para enteros, pero que tiene colisiones, obviamente, y tiene un montón de colisiones. ¿Qué es lo bueno y por qué digo que tal vez no es tan complejo si lo tratamos de implementar? Es que el manejo de colisiones ya lo resolvimos, porque nosotros ya tenemos colisiones acá. Entonces, si yo tuviera colisiones antes, lo tengo medianamente resuelto. Obviamente, la key que tengo que usar acá en la línea 12 tiene que ser el string, ¿no? A partir de ese momento. Vamos a intentar meterle el hashing de string. No voy a perder el tiempo escribiendo yo una función de hashing. Vamos a empezar, antes que nada, escribiéndola, ¿no? Vamos a poner un método que llame hashString, que reciba una string key. Vamos a ponerle de nombre para hacerlo semántico. Lo que tratamos de hacer con la función de hash es que como sabemos que va a tener colisiones porque va a ser imperfecta, como explicamos antes, la de hash, ¿no? Ahora no estoy hablando de las colisiones que yo genero acá. Estas colisiones ya las tengo por otro lado. Y de hecho, lo que voy a utilizar es la key acá y después le voy a hacer el módulo, ¿no? Pero de vuelta, la función de hash de strings va a tener colisiones porque no hay forma de manejarlo. Entonces, lo que hace buena la función de hash que voy a escribir acá es que las colisiones ocurran lo menos posible o estén bien distribuidas en el espacio matemático, por decirlo de alguna manera. No sé si esta función que estamos copiando es la mejor en ese sentido, ¿no? Eso es algo que uno después se puede sentar a pensar. Yo a la 1:15 de la mañana no estoy en condiciones de hacerlo. Como la copié y esta está basada en cómo lo hace Java, me imagino que no debe ser la peor función de hashing de string, pero podríamos usar cualquier función de hashing de string. Lo importante es la calidad, ¿no? Creo que alguien sugirió usar, por ejemplo, el largo del string. El largo de un string es un número. Si yo tomo el mismo string dos veces, siempre el largo es el mismo, entonces cumple que para el mismo string me da el mismo número de salida. Ahora, muchos strings
de 3 letras me van a dar 3, y mientras más largo sea, más colisiones voy a tener. Entonces, el problema de usar, por ejemplo, el largo del string como función de hash es que matemáticamente no tiene una buena distribución de las colisiones, tiene muchas y las tiene distribuidas de una forma despareja, te diría, ¿no? Pero se puede usar igual, ¿eh? Lo que pasa es que no voy a tener un hash table tan buenos porque me va a afectar la calidad de mi hash table a la larga. Por un lado tiene un guard clause acá que dice que si el string es un string de tamaño cero, devuelve cero porque hash lo inicializa en cero. Y está bien, bueno, un string de cero también tiene que devolver algo. Y después lo que hace es un for y recorre un for con i para todos los valores posibles de cero al largo del string, ¿no? O sea, básicamente lo que voy a hacer es recorrer carácter por carácter y eso lo está haciendo acá. Básicamente, entre el for y la línea 36 va a tomar CHR, es decir, que en cada vuelta del for CHR va a ser el siguiente carácter de la cadena que le pasé, que es la clave. Luego lo que hace es decir que hash es igual a el hash corrido 5 posiciones en binario hacia la izquierda, es decir, esto lo voy a explicar acá abajo rápidamente. Si yo tengo el número 1011 y hago un Shift 5 hacia la izquierda, lo que voy a tener es el 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Al shiftear hacia la izquierda, inserta ceros desde la derecha. A eso que le dio, le resta el hash. Es como que hace esto menos, si lo quisiéramos hacer acá, menos 1101, ¿no? Haría esta resta del número este de acá arriba menos este. Y eso le va a dar un valor y a eso le suma el valor numérico del carácter. Entonces este número va creciendo hacia la izquierda en bits y básicamente va haciendo variar numéricamente este valor de hash en función de todos los caracteres que hay en la cadena. Este truquito que está acá, que dice que lo está convirtiendo en un entero de 32 bits, los está cortando directamente. Al cortar información del hash, estamos generando colisiones. Pero la idea es que supuestamente esta técnica que usó acá le está permitiendo distribuir las colisiones en el espacio de valores posibles, ¿no? Lo importante es que, bueno, al final esto me va a devolver un hash que va a ser un número. Y entonces yo puedo entrarle acá con una cadena y tener un número. Entonces vamos a ver cómo usamos esto para mejorar nuestro hash table. Entonces lo primero que voy a tener que hacer, vamos a calcular el hash de la key. Es más, le podemos poner key hash. Vamos a ponerlo mejor, ¿no? Que, bueno, sabemos que es un entero. Luego usamos ese para posicionarnos en el bucket correspondiente, hasheando a su vez de vuelta este entero, porque este entero definitivamente puede ser mayor a 1000. Entonces yo voy a tener colisiones en este key hash para la key y además voy a tener más colisiones porque este key hash lo estoy limitando a lo que sea size, ¿no? A size menos 1 de hecho. Entonces esto quiere decir que lo que tengo que hacer es lo mismo hacer acá, ¿no? Vamos a agarrar un test case, lo vamos a replicar acá abajo y vamos a simplemente usar strings para guardar valores, a guardar con la key A y con la key B. Esta no es la mejor prueba del mundo, pero por lo menos hagamos esto para ver que lo que hicimos funciona porque podría no funcionar. Me van diciendo cómo les gustó o no el live. Pasaron todos los test cases. Creemos que lo que pusimos funciona. Acá es donde, por ejemplo, una cosa que no me gusta de los lenguajes no tipados. Si yo estuviera programando en Java, a esta altura con ese test que hice, ya estaría convencido de que el código está bien. Pero como estoy en Java, perdón, en JavaScript, y no hay chequeo de tipos, acá en estas líneas puede estar pasando cualquier cosa. Si yo me equivoqué, puedo estar pasando el string en un lugar donde creo que tengo un número, y JavaScript va a agarrar un string y me va a devolver un valor para módulo. Eso es algo que es imposible que me pase en un lenguaje tipado, porque el tipo no me va a dejar que ocurra. No podría haber un string en key hash, por ejemplo, porque yo le diría key hash es un entero, y entonces no habría forma de que ahí le entre un string. Vamos a hacer el test un poco más divertido. Vamos a ponerle un valor, otro valor, para ver que no solamente me soporte un string de una letra. Ahí pasó el test case, ¿no?